5:12. Gracias por acompañarnos en esta transmisión especial por Canal Antigua. Estamos totalmente comprometidos con usted, llevarle la información minuto a minuto en lo que está sucediendo en la antesala a la segunda vuelta electoral. Hay mucho que darle a conocer de lo que está pasando a nivel nacional. Me encuentro en compañía de mi compañera Claudia Méndez Arriaza. ¿Cómo estás, Claudia? Carol, estoy muy bien, muy buenas tardes. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muy contenta de poder trasladar toda la información. Por supuesto, estamos en un momento histórico en nuestro país. Hay que recordar todo lo que se dio previo a estas elecciones. Imagínense que en 24 horas nosotros vamos a estar anunciando que queda 1 hora para el cierre de las urnas de esta segunda vuelta electoral 2015. Y tendremos esa transmisión nosotros de manera ininterrumpida desde las 5:45 de la mañana. Le damos la bienvenida a nuestro invitado que nos acompaña a esta hora. Estamos hablando del señor Pedro Pablo Solares. Él es asesor de Puente Migraciones. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos hoy en Canal Antigua. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gusto compartir sobre los temas que nos ocupan a un día de las elecciones. Puente Migración, antiguamente Puente Norte, se ha dedicado, su nombre lo dice claramente, a estudiar y a estar en enlace con migrantes directamente. Cuéntenos, ¿cuál es ese vivir de los migrantes? ¿Cuáles son los mensajes que ustedes escuchan? ¿Cuál es el sentimiento, las opiniones que se transmiten desde las poblaciones migrantes que se encuentran en Estados Unidos, pero además si tienen contactos con migraciones de otros países? Háblenos de eso. Sí, gracias. Nosotros hemos estado haciendo principalmente un mapeo de las migraciones guatemaltecas, específicamente en Estados Unidos. No quiero yo decir que únicamente haya migraciones en Estados Unidos, pero esas son las que nosotros hemos abordado un poco más. Y en ese trabajo hemos tratado de hacer una cosa muy interesante. Y es que cuando se habla de migraciones guatemaltecas, normalmente se piensa directamente en Los Ángeles y posiblemente algunas grandes ciudades como lo pueden ser Nueva York, Boston o Chicago, o algunas de Texas. Y en el recorrido que hemos hecho hemos notado la importancia de resaltar todas las personas guatemaltecas que están viviendo en pequeños poblados a lo largo de aproximadamente 42 estados de la Unión Americana. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos de estos que están en pequeños poblados están aislados del acontecer de otros estados y posiblemente del acontecer nacional a nivel general, pero no con esto tienen menos importancia como personas ni como guatemaltecos, a pesar de que por esa lejanía no están tan conectados con la realidad nacional. Pero Pablo, se llama muchísimo la atención porque vemos que varios de los esfuerzos que se realizan a favor de los migrantes en Estados Unidos se concentran en Los Ángeles, California. Vamos a seguir hablando de esto más adelante, pero vamos a darle a conocer a nuestros televidentes lo que está sucediendo en otro punto del territorio nacional. Nos trasladamos en este momento con nuestro corresponsal en Sololá, Luis Pérez. Adelante, te escuchamos, compañero. Gracias, Carolina. Estamos ya nosotros ubicados acá en el municipio de Santa Catarina, Palopó, donde se van a repetir las elecciones municipales después de aquellos acontecimientos que se suscitaron el pasado 6 de septiembre. Vamos a movilizarnos un momento en este instante, donde vamos a observar también cómo el centro de la calle, donde fue justamente donde se desarrolló la quema de papeletas, aún de pronto podemos estar observando por ahí cómo aún queda algún rasgo de lo que fue la quema de papeletas. Ahí lo estamos observando, después de que un cierto grupo de la población, estamos hablando que en este municipio es una población de aproximadamente 6,000 habitantes, pues por ahí un cierto grupo de la población pues vino a realizar la quema de papeletas después de que los resultados preliminares dijeran que Mariano López, candidato al Partido Patriota, fuera quien estaría ganando las elecciones municipales. En esos momentos nosotros ya estamos acá ubicados, de acuerdo a lo que nos informaban en el Tribunal Supremo Electoral, son aproximadamente 2,300 los empadronados en este municipio. En la primera vuelta pues se dio la participación de aproximadamente el 90% de este grupo. Se espera la misma cantidad de porcentaje para este 25 de octubre. También acá vamos a estar observando cómo está en estos momentos ya todo listo, ya está todo preparado acá justamente en el centro de votación. Hay que tomar en cuenta que es únicamente un centro de votación el que tenemos para este municipio. Nosotros estamos observando ahí que pues ya las mesas también
también están colocadas. Ya tenemos por ahí que son exactamente 6 mesas, son 6 mesas las que tenemos para este único centro de votación que se tiene en este municipio de Santa Catarina Palopó. También comentábamos por ahí, conversábamos con algunos elementos del ejército, nos comentaban que son entre 15 elementos del ejército que están en estos momentos ya ubicados acá en este municipio. Para mañana se espera que sea el doble de esta cantidad, así que se aproxima una cantidad de 30 elementos del ejército quienes puedan estar también apoyando para que todo, pues, las actividades se puedan desarrollar de la mejor manera en este municipio de Santa Catarina Palopó. Luis, nos comentabas que aproximadamente hay 15 elementos del Ejército de Guatemala resguardando este centro de votación y que se espera que para mañana se duplique. Pero podría incrementarse al momento si se llegara a dar algún tipo de disturbio. ¿Se tiene preparado a más agentes que puedan llegar a reforzar la seguridad del lugar? Efectivamente, hay que tomar también en cuenta que existe otro municipio donde también se van a repetir las elecciones municipales en este departamento, que es Santa Clara de la Laguna, donde también existe también ya la presencia de estos elementos del ejército. Esta información nosotros la conseguimos conversando con estos elementos del ejército. Ellos nos comentan que de acuerdo a la coordinación que ellos han tenido, es que si se fuese necesario, pues se va a tener también la necesidad de estarse comunicando con los otros compañeros que ellos tienen para poder venir a apoyar este lugar, principalmente este municipio. Lo que ellos también nos comentan es que ellos únicamente están por acá como apoyo. Algo que de pronto nos comentaban era que la coordinación con los elementos de la Policía Nacional Civil, también ellos estaban tratando de llevarlo de la mejor manera para que este 25 de octubre pues las actividades fueran llevadas de la mejor manera. Muchísimas gracias a mi compañero Luis Pérez, nuestro corresponsal en Sololá. Nosotros más adelante nos estaremos enlazando contigo para que nos des a conocer cómo se encuentra el panorama en este lugar y, por supuesto, hacer un llamado para que las elecciones se lleven en total normalidad y completa calma y paz. Proseguimos ahora nuestra entrevista. Tenemos a nuestro invitado, ya le dábamos a conocer, que es de Puente Migraciones. Gracias por acompañarnos nuevamente. Y estábamos hablando, antes de irnos con mi compañero Luis Pérez, acerca de cómo los esfuerzos hacia la ayuda a los migrantes se han concentrado en muchas ocasiones en Los Ángeles, California. Y usted nos mencionaba que hay grupos que se despliegan por todo el territorio de Estados Unidos. Claro, y eso tiene una razón de ser porque posiblemente California y específicamente el sur de California fue uno de los primeros lugares hacia donde las migraciones masivas empezaron a llegar. Desde la década de los 80 ya existían poblaciones grandes guatemaltecas, no digamos en los 90 y en otras décadas. Pero eso fue haciendo que algunas de las organizaciones se concentraran en estos lugares y hay algunas organizaciones que tienen mucho tiempo de existir. Sin embargo, lo que yo invito es a poner en duda y a reflexionar sobre si realmente estas organizaciones, que aquí suenan bastante, tienen contacto siquiera con las poblaciones migrantes de todo el país. Porque ¿qué pasa? Normalmente nosotros escuchamos hablar de los migrantes guatemaltecos y pareciera como que si fuera una homogeneidad, ¿no es cierto? Pareciera como que si todos los migrantes tuvieran un perfil, estuvieran en un mismo lugar. Y podría yo compartirles que un migrante posiblemente, por decir un ejemplo, en el estado de Nebraska, que está en medio del país, que es tan enorme, tiene 90 veces más territorio de Estados Unidos que Guatemala, posiblemente estos famosos líderes migrantes jamás han escuchado su nombre. Entonces el nivel de representación creo yo que podría ser nulo o cercano a nulo en estas pequeñas poblaciones que son las que más migración están recibiendo actualmente. Pero es evidente que también esos líderes o esas organizaciones han surgido precisamente en ciudades como Chicago, Los Ángeles, Nueva York, Washington incluso, en donde se concentra una mayoría. Quizás el nuevo fenómeno de las migraciones sea que empiezan a apuntar hacia otras direcciones, Pedro Pablo. ¿Es así o es que en realidad existen estas poblaciones y estos grupos guatemaltecos concentrados en lugares como Nebraska desde hace mucho tiempo, pero sin capacidad de organización, sin capacidad de articular una organización que les represente? No hay duda que las organizaciones han surgido en los lugares más antiguos y donde más guatemaltecos hay. Pero, por ejemplo, Pew Hispanic Research, ellos tienen un estudio muy interesante, un mapeo
yo creo que está muy por debajo de los números, pero la distribución en los condados del mapa de Estados Unidos completo es muy interesante. Y si vamos condado por condado, podemos ver que la mitad de los migrantes guatemaltecos aproximadamente viven en centros urbanos donde la población es más de 50,000 personas, la población general, y la otra mitad vive en pequeños pueblos rurales esparcidos en los estados que tienen más territorio rural. Claro, a esa mitad hay que escucharla, hace falta escucharla, es lo que dices tú. Hay una pregunta que tengo, imagino que ustedes coincidirán con este planteamiento, o si disienten, pues se enriquece mucho más la conversación, pero durante estas elecciones hemos visto un fenómeno diferente a las del pasado. Esas encuestas que revelan por quién votarían los migrantes guatemaltecos se han practicado desde hace mucho, es cierto, pero ya voy a articular por qué creo que ha sido diferente a las elecciones pasadas. Hemos visto también a un candidato que ha visitado a esas poblaciones de migrantes en Estados Unidos, Jimmy Morales, pero lo que hemos notado es que de la popularidad que ha gozado él aquí, por ejemplo, también se refleja en esas encuestas. No aparecen tan apretadas como aparecerían en años pasados, sino que el mismo efecto que provocó acá se lee en esas encuestas allá. La primera pregunta es: ¿cuán legibles, cuán confiables son esas encuestas para ustedes? Y si ustedes tienen una interpretación para esta conclusión. Sí, el movimiento específico al que hace referencia se llama No Votamos pero sí contamos, que fue un movimiento que surgió de personas migrantes guatemaltecas en Estados Unidos, especialmente por el área de Nueva York. Y de hecho yo participé en el primero de los foros que organizaron, y también en el segundo, pero quiero hablar del primero. Fue un foro televisado aquí en Guatemala y en Estados Unidos donde participaron los principales candidatos a la presidencia en la primera vuelta. Y esto es interesante porque el nivel de convocatoria que se logró hacer marcó una novedad en la historia guatemalteca, en la que se hizo un foro únicamente para temas que afectan a los guatemaltecos allá. Se hizo una encuesta simulada, una votación simulada, y tuvo la peculiaridad de que un día antes los migrantes anticiparon que, por ejemplo, Manuel Valdizón quedaba fuera de la segunda vuelta. Es lo que digo. Entonces sí hay una coincidencia en que también aquí se rompió un paradigma, y desde allá, a través de esas encuestas, se reflejó que Guatemala no era la misma, ni siquiera la Guatemala que está afuera. A mí no me cabe duda, Claudia, y voy a terminar esto con una sentencia que posiblemente a ustedes les vaya a parecer sorprendente, y no quiero pecar de ingenuo con lo que les voy a decir al final, pero en la segunda vuelta, en el segundo proceso electoral, se organizó nuevamente un debate en la ciudad de Atlanta, al cual únicamente llegó el candidato Morales y no lo atendió la candidata Torres. Y esto creo yo que empezó a mezclarse con algunas demandas por parte de las organizaciones tradicionales que estaban aduciendo o denunciando que estas están sesgadas o que este movimiento no era legítimo ni representativo. Y justo a través de los medios de comunicación se mencionaba mucho que este movimiento, no votamos pero sí contamos, podría estar sesgado, pero esta manera de pensar se daba por parte de algunos grupos. Nosotros vamos a regresar con esto, pero en este momento nos dan a conocer información de último momento, que en el Parque Central se está llevando una manifestación. Mi compañera Michelle Mendoza se encuentra en el lugar. Adelante, Michelle. Gracias, compañeros en estudio. En efecto, me encuentro al frente de la puerta principal del Palacio Nacional de la Cultura, un lugar que fue escenario de manifestaciones por más de 4 meses. Y justamente en la tarde de este sábado 24 de octubre, ustedes van a observar una manifestación que se está realizando en este punto, porque si bien es cierto, pues el tema del repudio que existía contra la corrupción en Guatemala y las manifestaciones y el clamor popular lograron llegar hacia este punto en el cual la justicia pues está perseverando. Es de esta manera como podemos apreciar que hay algunos activistas que están haciendo una manifestación en la zona, y vamos a entrevistar a algunos de ellos para que nos comenten. Por ejemplo, al igual que todos los sábados, la batucada del pueblo por la dignidad del pueblo sigue estando presente
al proceso electoral porque nos sumieron en una crisis política. En estos momentos la ciudadanía realmente no tiene un candidato ni una opción para ir a elegir el día de mañana. Entiendo que una de las consignas que manejan es que estarán vigilantes del nuevo gobierno. ¿A qué se refieren con esto? Efectivamente, nosotros seguimos con la posición de que quede quien quede, no vamos a parar porque hay muchas condiciones que tienen que cambiar. Esa es una de las consignas que nosotros mantenemos y la seguiremos manteniendo mientras este gobierno que sigue y el que va a tomar posesión continúe con este sistema de corrupción. Perfecto, muchísimas gracias. Ella era Brenda Hernández, una de las activistas que ha estado apoyando pues varias manifestaciones. Si bien es cierto, hace aproximadamente unos 5 minutos se mermó el tema de la lluvia en esta zona y vean ustedes, ha sido colocado un escenario, pero este escenario ha sido colocado por las autoridades del gobierno precisamente para hacer o porque fue utilizada en alguna actividad, y es en este momento cuando quienes están encabezando esta manifestación han decidido apostrarse en esta zona para indicarle a cada persona, a cada automovilista, quienes pasen por esta zona del kilómetro cero, se den cuenta de que el clamor popular en Guatemala va a continuar, no van a parar. Escuchemos un minuto las consignas principales que ellos están diciendo. No vamos a parar, hay muchas condiciones que tienen que cambiar. Quede quien quede, no vamos a parar, hay muchas condiciones que tienen que cambiar. Es parte de lo que se está viviendo acá al frente del Palacio Nacional de la Cultura. Estamos a vísperas ya de desarrollar esta segunda vuelta de los comicios electorales. Sandra Torres y Jimmy Morales, quienes son los posibles presidentes de nuestro país. Así es que esto es parte de la cobertura que tanto Canal Antigua, así como Antigua Sports, le ha llevado a ustedes desde tempranas horas de este sábado. Y por el momento yo me despido. Más adelante hacemos un nuevo enlace con ustedes porque nosotros siempre estamos interesados en que usted esté enterado de lo que está sucediendo en esta cobertura especial. Regreso con ustedes a estudios, Carol, Claudia. Gracias, Michelle, y por supuesto, nuestro compromiso es con usted para que sepa lo que está sucediendo en la antesala de la segunda vuelta electoral. Estábamos hablando con Pedro Pablo lo que está sucediendo en Estados Unidos y un foro que se organizó donde se invitó a los presidenciables Jimmy Morales y la señora Sandra Torres. También estábamos hablando de un movimiento de no votamos, pero sí contamos, que cuando se dieron estas votaciones ya se dejaba fuera a Manuel Valdizón y comentábamos, Pedro Pablo, que se creía que este grupo estaba sesgado. Ahí nos quedamos justo antes de irnos al enlace. Sí, especialmente para los ejercicios de la segunda vuelta ha habido acusaciones en Estados Unidos y de hecho un par de comunicados que yo he tenido acceso que denuncian que este movimiento no es legítimo, sino que más bien que es una parte de la campaña de uno de los dos candidatos. En el segundo de los ejercicios electorales se organizó nuevamente un debate al que llegó únicamente el candidato Morales y otra vez se organizó una elección simulada, la cual no se llevó a cabo el día de hoy como fue en la primera vuelta, un día antes de la elección, sino que se llevó a cabo el domingo pasado. Esta vez creo que fueron 30 los estados participantes. ¿Cuáles fueron los resultados, Pedro Pablo? El resultado que el movimiento publica en su página de Facebook ronda alrededor de un 85 o un 83% de votos a favor del candidato Jimmy Morales. ¿Y alrededor de 17 a favor de Sandra Torres o hay ahí Creo nulos, que hay un indecisos? 5% indeciso y nulo y el resto para la candidata Torres. Son resultados muy parecidos a las encuestas que han circulado esta semana y que miden el pulso previo a las elecciones de mañana. Revisamos la de ProDatos de Prensa Libre y prácticamente anuncia que 7 de cada 10 guatemaltecos votará mañana por Jimmy Morales. La diferencia es abismal con Sandra Torres. También lo vemos reflejado en este ejercicio de encuesta de los migrantes en Guatemala. ¿Cómo interpretan ustedes esa réplica? ¿Nunca ha sido así o siempre ha sido así? Yo no he visto que en los ejercicios electorales anteriores se haya hecho lo que se está haciendo en esta ocasión. Y quiero enfatizar en que es un movimiento que no es profesional, no parece ser profesional, no parece estar organizado de una manera que garantice la transparencia. En eso estoy totalmente de acuerdo. Pero creo que está demostrando o está reflejando
que hubo uno de los candidatos, y no estoy hablando de los últimos dos, sino que hubo uno de todos los candidatos de toda la contienda electoral que le puso una importancia primordial a la población guatemalteca en Estados Unidos. Y ese candidato precisamente fue el candidato Jimmy Morales, que va construyendo hacia la idea con la que yo los quiero dejar al final de esta entrevista. A ver, ¿cuál es esa idea? Al final de la entrevista, no quiero hacerla ahorita. Pedro Pablo, hablábamos que no se le ha puesto la importancia, y lo hemos visto anteriormente, Claudia, que ningún candidato se tomaba el tiempo para visitar a los migrantes debido a que sus votos, podemos decirlo concretamente, no cuentan aquí en Guatemala, no marcan una diferencia. Ya han visitado en el pasado. Recuerdo muy bien que en las últimas elecciones, hablo del 2011, Otto Pérez Molina también hizo una visita hacia diferentes poblados de migrantes, y existían esas visitas, pero lo que decía yo, y no me atrevía a asegurar de manera tajante, porque aquí está el experto que nos puede hablar con certeza, es si antes existían esos ejercicios de encuestas y si esas encuestas replicaban exactamente lo que sucedía acá, y escuchamos de que no, que lo ve como un efecto completamente sui generis, o que rompe un paradigma, al menos en el 2015. Claro, en esta ocasión vemos un panorama totalmente distinto, pero estamos hablando que ha sido un panorama atípico en Guatemala, ha sido un panorama atípico en el extranjero. Vemos la participación de nuestros migrantes, quienes ya están exigiendo que más adelante se llegue a dar este voto. Esta solicitud se ha dado pues en procesos anteriores, no se ha logrado, esperemos que para el próximo proceso electoral se dé, pero de igual manera, aunque su voto no sea concreto en Guatemala, vemos que sí influyen en sus familias, porque los resultados son muy similares a lo que se está viviendo aquí en Guatemala. Lo hablábamos previamente. ¿Qué porcentaje aproximadamente de las personas que se encuentran residentes en Estados Unidos tienen influencia directa en los votos que sus familias harán aquí en Guatemala? Es un poco difícil preverlo, pero si lo vemos de acuerdo a los cuadernos de remesa, a los últimos cuadernos, con los estudios de remesa, más de 1,4 millones de personas envían mensualmente una remesa familiar que se constituye en el primordial ingreso de una casa o de un hogar en Guatemala, lo cual afecta a aproximadamente 4 millones, porque son 1.5 millones de personas que envían remesa, aproximadamente llegándole esa remesa a más de 4 millones de personas. No todos de ellos personas mayores de edad que puedan votar, pero aún así influye, creo yo, enormemente. Y esto, creo yo, es algo muy interesante que se dio en esta elección, que yo creo que el candidato Jimmy Morales tuvo la capacidad de anticipar y de darle una lectura, no ahorita en esta coyuntura actual, sino que el año pasado, a un segmento que estaba siendo simple y sencillamente abandonado. Cuando nosotros vemos, yo he visto la página de Facebook, por ejemplo, del candidato Morales, y hay un momento en el cual cambia el nivel de aceptación, se mira con los famosos likes que se le da a cada publicación. Y Jimmy publica algo, le dan 100 likes, 200 likes, 300 likes a lo máximo. Pero no es sino hasta que el año pasado, a finales, publica un video en el que le hace una respuesta a una persona en Estados Unidos, a un guatemalteco, que de alguna forma insultó la identidad del guatemalteco porque se hacía pasar como ya un americano nacionalizado, y Jimmy Morales graba un video extenso en el cual le hace una respuesta, en lo que lo importante es que se nota claramente que tiene una visión cercana de personas que viven en Estados Unidos, sabe sus afecciones, sabe sus intereses, sabe sus sentimientos. Este video es el primer video que catapulta el personaje. De hecho, yo confieso, es la primera vez que yo en lo personal veo a Jimmy Morales, a quien yo no conocía ni lo identificaba con sus personajes de actuación. Y digo, ¿de dónde salió ese señor que está hablando cosas que mi público en Estados Unidos también dice? Y a partir de ahí, de ese momento, creo yo, empieza a crecer él en su popularidad. A la semana siguiente publica un nuevo video, otra vez dirigido específicamente a la población migrante. Y este año, otra vez, yendo a hacer ciertas giras por ese lugar, pidiendo que el migrante guatemalteco preste su voto aquí en Guatemala.
En pocas palabras, no es improvisada la visita, no es improvisada esa simpatía de los migrantes hacia Jimmy Morales, sino es un fenómeno que tiene su historia. Yo estoy tentada a preguntar cuál es el personaje que responde y cuál es ese mensaje que Jimmy Morales transmite en ese video de redes sociales hace 4 años, ¿dices? El año pasado. El año pasado, perdón. ¿Y qué es lo que dice que tanto se identifica con esa población? Ahorita es un video de más de 5 minutos y prácticamente lo que está diciendo es el orgullo del ser guatemalteco. Es el orgullo del sentimiento guatemalteco que no se pierde cuando se abandona la patria por necesidad. Pero me refería a que hay ciertas frases. Ahorita en el set vamos a ver si producción puede de manera improvisada conseguirlo, porque ha salido de manera muy natural en la conversación. Y no lo prometemos, si es factible conseguirlo y proyectarlo para escuchar qué es lo que Pedro Pablo nos está comentando sobre ese antecedente importante que hay que anotar. Sería muy interesante, pero en lo que vemos en producción nos consigue este video, vamos a hablar respecto a las medidas que se estarán tomando para resguardar las votaciones de mañana. Vamos a la nota. Los altos mandos del Ejército Nacional presentaron formalmente el centro de monitoreo que permitirá evaluar el desarrollo de la segunda vuelta electoral mañana domingo y prevenir que hayan incidentes en los municipios considerados de mayor riesgo. Para el efecto, los militares han implementado varias aplicaciones para tener evaluaciones más prontas y certeras sobre el desarrollo de los comicios. Nosotros tenemos aquí varias aplicaciones, como pueden ver. Hay una presentación central, pero a los lados, en los laterales, podemos ver que nosotros tenemos el control en los diferentes municipios, principalmente los 11, donde ha habido alguna problemática, y desde aquí podemos ver nosotros cómo darle la solución. Aquí tenemos nosotros comunicación directa con los señores comandantes, ellos consultan, ¿verdad?, si necesitan algún apoyo extraordinario para poder solucionar in situ sus situaciones. Las autoridades castrenses también dieron a conocer que en Sololá ya ha habido algún tipo de roces con algunas poblaciones debido a que hicieron circular volantes en contra de la presencia de las fuerzas de seguridad, por lo que en algunas áreas del país se ha fortalecido la presencia del Estado. Por ejemplo, Morazán, que fue uno de los 11 municipios que se establecieron en riesgo, tenemos ahí 2 oficiales, 40 soldados y 100 elementos de la Policía Nacional Civil. Esto prácticamente vino como a triplicar o a reforzar lo que tuvimos en la primera vuelta. Ese es el refuerzo que se ha hecho a través de los análisis, ¿verdad?, que es importante la presencia de las fuerzas, pero como un disuasivo. Actualizamos información de lo que está sucediendo en Quetzaltenango. Wilson Leiva nos tiene las noticias. Adelante. 22 mensajes. Muchísimas gracias, compañeros, allá en Estudios Centrales. Así es, y precisamente nos encontramos en la zona número 3 de la ciudad altense, con una temperatura, imagínense, de 3 grados centígrados. Ya se hace sentir el frío de la ciudad altense. Cabe mencionar, hablando un poco de la seguridad que acontece aquí en la ciudad altense y en estas elecciones, en la segunda vuelta del 2015, pues en donde se elegirá al próximo presidente de la República Guatemalteca. Según lo indicado por Ardiano de la Policía Nacional Civil, el jefe de la Comisaría 41 nos indicaba de que han doblado la seguridad en distintas partes del departamento, siendo estos 5 municipios: Salcajá, Almolonga, Huitán y por supuesto también parte de unas aldeas de Cajolá en donde se han dado ciertos problemas, y por último también San Martín, Zacatepeques o San Martín Chileverde, como nosotros le indicamos. Hasta el momento pues no se ha dado mayores problemas con la ley seca. Eso sí, se encuentran policías por las zonas también catalogadas puntos rojos, en donde venden licor, las diferentes tiendas, o incluso también los lugares en donde, pues en las calles más frecuentadas, en donde se encuentran jóvenes bebiendo licor. En estos sectores la policía también ha redoblado la seguridad, siendo esto la zona número 2, zona número 5, zona número 1 y por supuesto la zona número 9. En este sector también ha redoblado la seguridad de la Policía Nacional Civil. Según lo indicado y lo último que sabemos nosotros y hemos estado monitoreando en las diferentes subestaciones de la policía, no se ha dado ninguna captura hasta el momento, ya que han hecho pues caso a lo que las autoridades les indicaron, que no se permite ingerir bebidas alcohólicas. Por otra parte,
que en cuestión de Almolonca, en este sector, desde el día de mañana a las 5 de la mañana en punto se estará llevando un operativo especial. Esto derivado a que hace 4 años en este sector se dio un gran conflicto. Esto es en la segunda vuelta, tiene algo peculiar, ya que el conflicto no es con los alcaldes, sino que el conflicto es cuando se lleva la segunda vuelta a los presidenciables. Es por eso que también el agente encargado de este sector nos indicaba que hasta el momento también van a redoblar la seguridad, y también en estos sectores será en donde pondrán mayor énfasis para evitar cualquier tipo de conflicto aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Vuelvo a repetir, estamos a 3 grados centígrados, un frío y una niebla tremenda en la zona número 13, también en la zona número 9 y por supuesto en la zona número 6 de la ciudad altense. Hay poca visibilidad debido a la neblina que ya se hace presente en la ciudad de la luna de Xelajú. Regreso con ustedes allá a los estudios centrales. Gracias, Wilson, por la información desde Quetzaltenango, 3 grados centígrados en la localidad. Esperemos que esto no llegue a afectar la participación de los ciudadanos mañana al elegir al nuevo presidente de Guatemala. También le dábamos a conocer que hay fuertes medidas de seguridad con el objetivo que se lleven en total calma esta segunda vuelta electoral. Ya previamente a ello le dábamos a conocer cómo el Ministerio de la Defensa ha informado cuál es su plan para resguardar la seguridad de todos los guatemaltecos mañana. De igual manera, nosotros le pedimos que se dé en total calma estas elecciones y que elijamos a uno de los 2 candidatos para que sea el nuevo presidente de Guatemala. Nos trasladamos en este momento con mi compañero Eric Rodas en Suchitepeques. Adelante, Eric. Allá en el estudio. Estamos ahora en el centro de votación número 1 aquí en Mazatenango, Suchitepeques. El centro de votación está ubicado en el Instituto Técnico Industrial George Kerchensteiner. En este centro de votación, como usted puede observar detrás de mí, hay hasta 22 mesas receptoras de votos. Esta es una de las mesas receptoras de votos que tiene una sola bolsa y una para recibir la papeleta que el votante va a estar utilizando el día de mañana. En este municipio solo existe la elección a binomio presidencial, no así en los municipios de San Antonio, San José el Ídolo y San Francisco Zapotitlán. Como ya les hemos estado informando a ustedes, en estos municipios se repite elección debido a los disturbios que se suscitaron el día 6 de septiembre, que inconformes quemaron papeletas y actas, haciendo así imposible dar por válida la elección. Nosotros vamos hasta atrás de llevarle la información desde estos centros, que de momento no nos hemos podido movilizar, pero más adelante lo vamos a hacer. No sé si tienen alguna pregunta en estudio, compañeros. Ninguna pregunta, compañero. Gracias por la información que nos trasladas. Estaremos pendientes y recuerde que nosotros minuto a minuto le llevamos las noticias de lo que está sucediendo en la antesala de la segunda vuelta electoral, porque nuestro compromiso es con usted. Vamos a seguir ahora con la entrevista. Estamos hablando de la situación de nuestros connacionales que residen en Estados Unidos. Hemos abordado distintos temas e incluso este movimiento que se llama No Votamos, pero sí contamos, como dio a conocer en la primera vuelta electoral, que el señor Manuel Valdizón quedaría fuera de la contienda, y los resultados fueron muy similares a los que se dieron en nuestro país. Pero seguimos con otros temas, Claudia. Estábamos justamente conversando de por qué Pedro Pablo Solares, representante de la organización Puente Migraciones, antiguamente Puente Norte, que se especializa en el estudio y en el análisis de la migración en Estados Unidos, nos respondía y nos comentaba cuál es ese fenómeno que ha despertado Jimmy Morales entre los migrantes guatemaltecos que radican en Estados Unidos. Y escuchábamos esta observación que nos pareció tan interesante de Pedro Pablo sobre ese famoso video en el cual Jimmy Morales le responde a un migrante guatemalteco por qué la identidad nunca se pierde independientemente de la geografía que se ocupe. Ese, dice Pedro Pablo, es un antecedente que marca la relación del candidato, ahora puntero en las encuestas, con esa población migrante, Pedro Pablo. Vamos a esperar para ver si producción puede transmitirnos fragmentos de ese video, pero vamos a continuar la conversación. Y ahora me llama a mí la atención lo que Carol comentaba sobre ese voto que largamente se ha pedido y se ha intentado tener. Ese voto, por primera vez, ocupa un espacio en una reforma de ley electoral planteada ya ante el Congreso de la República, lo que significa que el discurso, la narrativa que hemos escuchado a lo largo de décadas
se ve ya en una pequeña ejecución, en renglones que se trasladan hacia el Congreso de la República y luego a una consulta hacia la Corte de Constitucionalidad. Pedro Pablo, la pregunta plantea de manera sencilla: ¿a cuántos pasos estamos de ver que se concreta como realidad el voto del migrante en Estados Unidos? Bueno, yo creo que esa es una pregunta que aplica no solo para el tema del voto en el extranjero, sino que las preguntas que tenemos todos los ciudadanos guatemaltecos de cuánto falta para que realmente se pueda transformar en ley vigente las reformas que finalmente pasen el proceso legislativo en el Congreso. Pero quiero hacer énfasis en una situación que se ha quedado un poco abandonada también en el tema de los migrantes en la elección en el extranjero, y es que estas propuestas son todavía demasiado tímidas. Veamos. Si pasara esta propuesta, únicamente estaría habilitándose el voto para poder elegir al candidato a presidente o vicepresidente y vicepresidente, pero no está siendo todavía tomado un distrito en el Congreso para que el guatemalteco que vive en el exterior tenga una representación directa como lo sucede en tantos otros países. El Salvador, para ser más directos, creo que tiene este distrito representado. ¿Es así o estoy equivocada? No estoy seguro, Claudia, pero ahorita, por decirles un ejemplo, Italia tiene 2, creo yo, diputados que tienen representación de todos los italianos que viven afuera del país. Habría que ver cuánto de la economía italiana recae sobre los italianos que radican en el exterior y compararlo con el aporte económico que hace el guatemalteco a la economía nacional. No con eso queriendo decir de que el derecho al voto se compre con una remesa, porque no es así. El derecho de voto se tiene por la calidad humana y la nacionalidad. Por supuesto que sí, son guatemaltecos que residen en el extranjero, y justo lo hablábamos antes de entrar al aire sobre la importancia que tienen estas remesas que nuestros connacionales envían a sus familias aquí en Guatemala. Dejemos en pausa esta información, vamos a hablar más adelante del trabajo incluso que están realizando los diputados del Congreso de la República a favor de los migrantes. Pero en este momento nos trasladamos con mi compañero Luis Pérez. Él tiene información acerca de la Policía Nacional Civil, que dan a conocer que han llegado 300 antimotines al área. Adelante. Gracias, Carolina. Nosotros seguimos ubicados acá en el municipio de Santa Catarina Palopó, donde se van a repetir las elecciones municipales. Ya a esta hora de la tarde pues se siguen apreciando la presencia de elementos de la Policía Nacional Civil. Conmigo está justamente el oficial Ramos López, él es jefe de la estación 72 de esta Policía Nacional Civil, quien nos va a conversar, nos va principalmente a dar información sobre cómo es que se va a estar realizando el trabajo por parte de ellos en este municipio. Oficial, ¿nos puede comentar cuántos elementos se encuentran en estos momentos en este municipio y para mañana cuánto se espera? Efectivamente, por el momento tenemos ya 75 elementos destacados ya en el municipio. Para el día de mañana tenemos 300 elementos, asimismo de diferentes unidades, y tenemos 80 elementos de las fuerzas especiales. Esto con la finalidad de evitar cualquier alteración al orden público que se pueda dar y asimismo proteger la integridad física de cada persona que estará participando en elegir a las autoridades correspondientes. Oficial, ¿qué nos puede comentar sobre estos volantes que de forma anónima se estuvieron entregando en los anteriores días? Efectivamente se tuvo conocimiento sobre unos volantes que se estuvieron regando, esto con la finalidad de crear zozobra en los ciudadanos, pero ya se están haciendo las investigaciones respectivas, ya el Ministerio Público también ya tiene conocimiento sobre el hecho. ¿Nos puede comentar sobre el tema de la venta de licores? ¿Cómo ha estado esto en este municipio? Efectivamente tenemos ya nuestros elementos destacados en diferentes barrios, colonias y calles de los diferentes municipios. Hasta el momento no se ha reportado ninguna captura de alguna persona que pueda estar ingiriendo o distribuyendo bebidas alcohólicas. Los 80 antimotines que usted mencionaba están a la disponibilidad de los 2 municipios que repetirán elecciones en este departamento. Efectivamente, están ellos por cualquier situación de emergencia a los 2 municipios del departamento de Sololá. Estas fueron las declaraciones entonces del oficial Ramos López, quien nos daba más información sobre la movilización que tendrá la Policía Nacional Civil para estas elecciones en el municipio de Santa Catarina Palopó.
Muchísimas gracias, Luis, por la información que nos trasladas. Recuerde que nosotros le llevamos todos los detalles de lo que está sucediendo en la antesala de la segunda vuelta electoral. Regresamos ahora al set central para continuar con la entrevista. Estábamos hablando respecto a la representación que tienen los migrantes que residen en el extranjero. Y nos comentaba nuestro invitado Pedro Pablo que en Italia 2 diputados fueron electos por personas que para que ellos directamente se encarguen de los asuntos de personas italianas que residen fuera. Y hablábamos previamente de cómo en el Congreso de la República también hay una comisión que se dedica directamente a atender las necesidades de los migrantes. Pero ¿qué tanto esto está funcionando en la actualidad? Sí, el Congreso tiene una comisión específica para atención a temas del migrante, la Comisión del Migrante del Congreso de la República, que está presidida actualmente por el diputado Paul Brier del partido Todos. Y yo creo que el trabajo que hizo esta comisión se enfocó en hacer una propuesta de ley que ahorita está ya terminada y presentada para discusión de los diferentes grupos en el Congreso, que es un nuevo código de migración. Sin embargo, lastimosamente creo yo, este código, esta propuesta se hizo en conjunto con la Mesa Nacional de las Migraciones Guatemaltecas, que básicamente es la sociedad civil en temas de migración en Guatemala. Lamentablemente, y lo digo muy apesaradamente, se concentraron todos los esfuerzos de toda esta gente que está interesada en el tema de la migración para atender la migración como fenómeno interno en Guatemala, lo cual es muy importante, porque recordemos, así como hay países que violan los derechos de los migrantes guatemaltecos, Guatemala también está violando sistemáticamente los derechos de las personas migrantes de otros países en Guatemala, adentro del territorio nacional. Y yo creo que por ahí estuvo el enfoque de esa propuesta. No creo que sea algo malo para nada, creo que es algo muy importante, pero otra vez queda el tema del guatemalteco que está en el exterior sin una representación ni siquiera de parte de esta comisión para este asunto específico. Yo creo que ese es el reto más importante que tiene el diputado Paul Brier si él continúa al frente de esta comisión, de hacer esfuerzos específicos a favor de la población migrante, y yo me atrevería a apuntar especialmente al tema de la documentación guatemalteca y la atención consular, que actualmente todavía es demasiado débil en el estado de Guatemala. Si pudiéramos hacer una pregunta para comparar y para ilustrarnos, ¿de qué le sirven, por ejemplo, esos 2 diputados que representan en Italia a los italianos que viven en el extranjero? ¿Qué nos respondería? ¿Cuál es el trabajo concreto que han hecho en beneficio de la población que vive fuera? Y planteo la pregunta porque justamente sigue a la cuestionante de mi compañera. ¿Qué se hace en un congreso por los extranjeros, por los nacionales que radican en el extranjero? Lo voy a responder de esta manera. Cuando en 2012, estamos hablando ya de hace 3 años exactamente, perdió vigencia en el mes de agosto la cédula de vecindad por medio de la sentencia de la Corte de Constitucionalidad que dejó en definitiva la vigencia única del DPI, automáticamente todos los guatemaltecos que estaban en el extranjero perdieron su forma de identificarse como guatemaltecos porque las cédulas de vecindad que portaban ya no tenían ninguna validez y el RENAP no había llegado aún a ningún lugar en Estados Unidos o en el exterior a entregar tan siquiera un DPI. El 12 de agosto de 2012 creo yo que fue, quedaron indocumentados de su propio país todos los migrantes guatemaltecos radicados en el exterior. Se hizo una medida que arregló la situación, un chapuz, le podría decir yo, en el mes de octubre, 2 meses después de que quedaron sin documentación, por medio de la cual, de manera extraordinaria, los guatemaltecos podían acreditar su nacionalidad para renovar el trámite de pasaporte presentando la cédula de vecindad. Es decir, la cédula de vecindad aún está vigente cuando se está en el exterior, si se hace un trámite previo en el RENAP que se llama preregistro. Sin embargo, esa ley, yo recuerdo cuando el ministro López Bonilla la anunció, es una ley administrativa, anunció que se estaba haciendo con 3 años únicamente porque estaba él seguro que para diciembre de 2015 todos los guatemaltecos iban ya a tener su DPI en el extranjero. Y actualmente el RENAP no ha recogido más que 20,000 aproximadamente solicitudes en el exterior de los 2 o 3 millones de guatemaltecos que hay en el exterior.
Eso sucede este año, en diciembre, que pierde nuevamente vigencia esa ley y no ha habido ninguna discusión en el piso del Congreso porque realmente no hay una persona que los represente a los migrantes. Ese es el tipo de iniciativa que debería de estarse abordando. ¿Hay una respuesta de cómo podrían servir, Carol? Sí, vemos entonces como indocumentados de su propio país. Me llama muchísimo la atención esta situación. Vamos a cerrar ahora este tema, Claudia. Nos informa producción que ya se tiene el video donde aparece el señor Jimmy Morales y que esto creó esta cercanía directa hacia los connacionales que residen en Estados Unidos. Y que la creó, dicho sea de paso, desde 2014, no en un año electoral. Mi nombre es Jimmy Morales y soy guatemalteco. Me siento muy orgulloso de serlo. Soy guatemalteco de nacimiento. Soy hijo de guatemaltecos, sigo viviendo en Guatemala y repito, me siento muy orgulloso de ser guatemalteco. Hace algunos días, un paisano guatemalteco levantó la polémica de la necesidad que él veía, o él ve, de sacar del territorio de Estados Unidos a migrantes guatemaltecos y de algunos otros pueblos latinos que, movidos por muchas necesidades, han cruzado la frontera en busca del sueño americano. Y Julio, tú llegaste de Guatemala a este país a los 20 años, que es casi la misma edad que tiene hoy en día José. Tú fuiste un estudiante brillante, como lo fue él. ¿Por qué estás en contra de estos jóvenes? Alguien va a tener que pagar que esta gente, estudiantes ilegales, tenga que competir con mis hijos, que son ciudadanos estadounidenses latinos por nacimiento, porque cuando esta gente ilegal, si es que eso, yo le llamo pesadilla, pasara por esos malos políticos, alguien va a tener que pagar. Definitivamente puedo ver por qué levantó una polémica. Definitivamente, apenas un extracto, pero qué polémica la que podía levantar este guatemalteco de nombre Julio Girón, declarando incompetencia a los propios guatemaltecos que llegaban de migrantes con sus hijos guatemaltecos ya nacidos en Estados Unidos. Un estudio de Pew Research ha hecho una evaluación de cuál es el balance de esos guatemaltecos migrantes y guatemaltecos nacidos en Estados Unidos. Cada vez se eleva mucho más la tasa, pero aún son mayoría quienes viajan. Déjenme comentarles que generalmente llegan, de acuerdo a esta última encuesta revelada en 2013, a ocupar puestos de servicios en industrias de manufactura, de minería, incluso de granjas, construcción. Entonces lo subsume especialmente esas áreas. Y vemos a este guatemalteco dando esas declaraciones tan polémicas y a Jimmy Morales saltando a la polémica desde Guatemala en el año 2014 a esta gran controversia. Coméntanos tú, para cerrar esta entrevista, ¿cuál fue la reacción? ¿Cómo se retroalimentó eso? ¿Cuál fue la respuesta en redes sociales, tanto de migrantes como de guatemaltecos que radican acá? La respuesta fue extraordinaria, hizo un boom en las redes sociales. Yo acabo de regresar de un viaje de más de 2 semanas que hice por lugares rurales en Estados Unidos, específicamente Florida, Tennessee, Alabama y Georgia, perdón. A pueblos de estos que les mencionaba yo, rurales. Y eso era para poder hacer una medición de cómo se percibe el proceso electoral en estos lugares. Y entrevisté a mucha gente y es impresionante la cantidad de gente guatemalteca que ha visto este video en la acera, en la tienda, en el parque, en cualquier lugar. Y no estoy hablando de gente urbana, estoy hablando mucho de gente de los departamentos de Huehuetenango, San Marcos y Quiché. Y que vieron los demás videos del candidato Morales destinados al público migrante. Entonces me gustaría cerrar hablando regresando un poquito al tema de la elección, porque se ha dicho cómo los políticos guatemaltecos tienen un poco de temor de darle el voto al guatemalteco en el extranjero, porque tendría que hacer una inversión adicional y estudiar un nuevo segmento para poder ganar una elección. Yo le diría al político guatemalteco que mi mensaje es que tenga los ojos abiertos, porque posiblemente estamos enfrentándonos a un proceso electoral en el cual por primera vez el guatemalteco radicado en el exterior tuvo un lugar predominante en elegir quién va a ser el candidato electo el día de mañana. Pedro Pablo, muchas gracias por su compañía. Carol. Muchísimas gracias, Pedro Pablo, nuestro invitado, asesor de Puente Migraciones, y a nuestra analista Claudia Méndez Arreaza. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta hora. Usted recuerde
recuerde que está informándose en esta transmisión especial por Canal Antigua. Tenemos muchas más noticias que trasladarle. Vamos ahora a una pausa. Quédese con nosotros porque al volver tendremos mucha más información.